El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una carta de presentación muy sencilla que consiste en 3 elementos: violencia, violencia y más violencia. Esta organización criminal liderada por El Mencho Oseguera Cervantes ha llevado el accionar del narcotráfico a niveles brutales de asesinatos, torturas y vejaciones en general. Lo increíble de los sicarios que componen su agrupación es que no solamente descargan estas sanguinarias acciones en contra de sus enemigos en el rubro ilegal, sino que además lo hacen con las autoridades para que entiendan que nadie puede meterse en sus negocios. En este video te contaremos cómo opera el CJNG, cómo está compuesto y cómo es su mortífero repertorio. Para ello vamos a ejemplificar con un atentado ocurrido en junio de 2020, pero podríamos haber elegido muchísimos más, ya que el poder de fuego y de violencia de este grupo narco no conoce límites. Bienvenidos otra vez a Militarmente y prepárense para una aterradora historia de la organización más sanguinaria de México. ¡Comencemos! En diferentes zonas de México, el dominio de grupos criminales, sobre todo de cárteles de narcotráfico, es un fenómeno cada vez más común. Estas agrupaciones criminales toman el territorio de forma violenta e ilegal y luego se lo disputan con las Fuerzas Armadas Nacionales y sus competidores de otros cárteles. En Michoacán, por ejemplo, a diario hay al menos 2 asesinatos como consecuencia de esta situación insostenible. La población vive en constante terror, siempre en medio de estas disputas por el control del territorio. Es moneda corriente que se conozcan noticias de ejecutados, descuartizados, colgados y baleados. Las fuerzas de seguridad, tanto las federales como las locales, son objetivos frecuentes del crimen organizado. Esto se debe a que los sicarios quieren desincentivar las redadas militares y sobre todo porque ahora tienen el poder de fuego para hacerlo. Las guerrillas narco hoy tienen tanto o más armamento como los soldados a los que se enfrentan. Michoacán es uno de los frentes en donde se producen muchos de estos violentos combates. Esta zona es un territorio en disputa entre los grupos de autodefensa y el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido señalado por las autoridades como responsable de incontables ataques a policías y elementos de la Guardia Nacional, siempre con consecuencias fatales. Por ejemplo, el 14 de octubre de 2019, un grupo de agentes que se encontraba patrullando el municipio de Aguililla fueron emboscados por criminales armados. En dicho atentado, al menos 13 policías murieron y otros 9 resultaron heridos. Estas patrullas salieron por la mañana para cumplir el mandato judicial de acompañar a una madre y a su hija a hacer una diligencia en Morelia, la capital de Michoacán, dada la peligrosidad que acusa esta zona. En el trayecto fueron atacados por más de 30 personas en posesión de armas de grueso calibre a bordo de 5 vehículos blindados, una clásica trampa del cártel. Durante la masacre, como no podía ser de otra manera, los miembros del CJNG filmaron todo lo sucedido a modo de firma de los crímenes cometidos. Pero el atentado del que vamos a hablar hoy es más salvaje, ya que los rumores dicen que fue llevado a cabo por una razón muy simple: por aburrimiento de las tropas del CJNG. En una carretera rural de Chinicuila, también en el estado de Michoacán, elementos de la Guardia Nacional patrullaban tranquilos y despreocupados. Si bien los informes oficiales dicen que no había razón para que vigilaran esa zona en particular, hay fuentes que indican que se encontraban realizando esa ronda porque estaban intentando encontrar maquinaria pesada utilizada para construir caminos en la selva que había sido robada por los narcos. Cualquiera fuera la razón, este contingente de la Guardia Nacional fue emboscado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación el 7 de junio de 2020 a las 7:35 de la tarde. Los efectivos circulaban por el sitio a bordo de 2 camionetas de la Marina y Guardia Nacional, cuando en el trayecto al menos 10 vehículos de los sicarios ya los estaban esperando para atacarlos. Al detectar las unidades de los uniformados, los criminales abrieron fuego en su contra sin mediar ningún tipo de palabra. El armamento utilizado por el CJNG era verdaderamente escalofriante, ya que dispararon a la comitiva con rifles de asalto y fusiles Barrett calibre .50.
Ante la situación de hostilidad inmediata, los agentes descendieron de sus vehículos y se colocaron en la parte trasera para resguardarse y tener un lugar más seguro desde el cual responder al fuego enemigo. Según atestigua un video grabado por los propios uniformados, nunca dejaron de contestar los disparos de los guerrilleros narco, aún estando en inferioridad de condiciones. Finalmente, los efectivos consiguieron replegar a los sicarios, pero el precio fue verdaderamente muy alto. 4 elementos de la tropa resultaron heridos y lamentablemente 2 de ellos perdieron la vida en el lugar a poco de comenzar el enfrentamiento. En el evento fallecieron los oficiales César David R. y Néstor Daniel S., mientras que los uniformados Sheila Berenice G. y Flavio Oscar G. fueron trasladados a un hospital donde fueron atendidos y salvados de una muy probable muerte. Hasta el día de la fecha, las autoridades no han detallado los motivos del ataque, aunque aquel sitio era conocido por los violentos pleitos entre cárteles y elementos de las Fuerzas Armadas. La sospecha de que fue un atentado sin sentido para divertirse sigue resonando al interior de las fuerzas. Si bien no se pudo constatar oficialmente, se sospecha que también fueron abatidos algunos de los sicarios del clan narco que cometió el ataque, entre ellos presuntamente Nazario Cázares, alias El Sello Rojo, lugarteniente del CJNG en la región. El Sello Rojo, oriundo del poblado La Nuez del municipio de Chinicuila, era uno de los hombres más fuertes y cercanos al Mencho Oseguera Cervantes. Se presume que antes de unirse a las filas del CJNG, perteneció a las autodefensas de la Sierra Costa, donde adquirió todos los conocimientos del territorio y cómo manejar distintos armamentos. Cuando la policía comunitaria a la que pertenecía se desintegró, Cázares vio la oportunidad de poder crecer como criminal poniendo al servicio del mejor postor sus conocimientos. De acuerdo con investigaciones del área de inteligencia mexicana, el Sello Rojo pertenecía al grupo élite que el Mencho comandaba personalmente. Pero ¿quién es este siniestro personaje y qué tan peligrosa es la organización que comanda? El Cártel de Jalisco Nueva Generación es una agrupación criminal que fue el resultado de un conjunto de muertes, capturas y enfrentamientos entre cárteles más antiguos que lo precedieron. Su singularidad más característica es su brutal y despiadado uso de la violencia, además de la divulgación de videos morbosos, en los cuales hace gala de todo su salvajismo mostrando las muertes y torturas que comete. Su idea es sembrar el miedo y la desesperación entre todos los que tengan la mera idea de animarse a enfrentarlos. Hoy en día es una de las organizaciones criminales más importantes de México y a pesar de la captura de algunos de sus principales jefes, el grupo parece continuar expandiéndose a fuerza de masacrar civiles, enemigos y autoridades que intenten detenerlos. El líder de esta organización narco es el violento carnicero humano El Mencho Oseguera Cervantes, un sádico criminal que ha hecho de la violencia una forma de vida, de conducción y de llevar adelante sus negocios ilegales. Sus tácticas siempre fueron claras. Al enemigo se lo asesina sin piedad. El CJNG es una organización que hace de los asesinatos en masa, tortura de enemigos y exhibición de cuerpos en la vía pública una forma de comunicar que ha llegado para quedarse. Se estima que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es el responsable de la mayor cantidad de muertes de criminales, de civiles y de fuerzas de seguridad en toda la historia de la lucha de México contra el narcotráfico. Ya hemos mencionado el atentado del CJNG contra las autoridades, pero la violencia de este cártel también afecta a civiles. Entre otros hechos sangrientos, el Mencho fue el culpable de la muerte cruenta de una niña y un niño de 10 años que fueron dinamitados por el aire mientras eran filmados por los teléfonos de sus soldados. Este tipo de actos de crueldad y salvajismo harían que los enfrentamientos entre distintas facciones narco y con las milicias mexicanas lleguen a niveles de agresividad nunca antes vistos. Como si esto fuera poco, los miembros del CJNG están armados como una organización paramilitar digna de temer. Diversos informes de las autoridades indican fehacientemente que advierten la posesión de lanzacohetes RPG-7, lanzallamas industriales, rifles de asalto, vehículos blindados y más de 3 millones de cartuchos de municiones para abastecer este impresionante arsenal destinado a causar terror. Con estos armamentos, un conocimiento táctico y estratégico del terreno y de las Fuerzas Armadas, en combinación con una verdadera inhibición para utilizar la violencia como recurso de negociación,
Estamos frente a un cártel que ha cambiado para siempre el juego del crimen organizado en México. Desde el año 2019, el Mencho ha buscado por tierra y aire apoderarse de los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Cualcomán, Aquila y Tepalcatepec, lo que lo convierte en una amenaza nacional. El CJNG también ha perpetrado ataques en Aguililla, Buenavista, Los Reyes, Peribán, Jacona, Cotija, Tocumbo y Tinguindín, solamente por contar los municipios más importantes, donde esta agrupación llevó adelante los más sanguinarios atentados. Esto suponía una paz al menos transitoria para los poblados de la Tierra Caliente, Costa, Sierra Costa y Occidente de Michoacán. Sin embargo, la semana posterior a los atentados del 7 de junio, estas pequeñas localidades han sido testigos del retorno de los grupos armados de sicarios que han regresado a patrullar las calles, a veces a pie, otras veces con sus temibles vehículos acorazados. En estos territorios tan codiciados aumentó también la vigilancia de civiles armados y de fuerzas militares locales y federales que buscan poner un alto al avance del CJNG y otros grupos narco. A pesar de los esfuerzos justicieros de la población y las autoridades, fue inevitable que se reactivaran los ataques criminales. Esta vuelta de la violencia cobró vida a través de nuevas amenazas de El Mencho contra quienes en su momento lideraron los grupos de autodefensas que se animaron a desafiarlo. Soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. En una muestra obscena de poder, los grupos de entre 20 y 25 camionetas con sujetos armados encapuchados recorren las comunidades de Michoacán amedrentando a la población, así como a los limítrofes estados de Jalisco y Colima. Las caravanas son encabezadas por camionetas blindadas artesanalmente por los narcos llamadas monstruos, que son una de las unidades más temidas por la ciudadanía mexicana. Las siglas FEMCJNG coronan el escudo de una calavera con boina que está pegado en la puerta del conductor. Se trata de una Ford Raptor blindada con placas de acero en las ventanas y al frente, desde donde sobresale el cañón metálico de un fusil Barrett calibre 50. Como si se tratara de un desfile infernal, los vehículos van con la lentitud suficiente para ser apreciados y temidos en calles poco amplias al interior de alguna colonia. Al tiempo que la circulación es filmada por miembros del CJNG, pareciera que el único propósito del video es compartir la ruta de la caravana. El conductor del jeep gris que sigue saluda a quien graba y después cargará el material en TikTok para que todo el mundo se entere que allí manda el cártel de Jalisco Nueva Generación. Pese a la alerta de pobladores y autoridades, el CJNG reactivó el envío de sicarios y armamento vía aérea a Aguililla, su principal y único centro de operación en el estado. Los habitantes revelan que muchos de los sujetos armados son extranjeros que por su acento, idioma y rasgos físicos son guatemaltecos, salvadoreños y haitianos. Denunciaron que en este poblado, la tierra natal de El Mencho, montaron campamentos y centros de adiestramiento en armamento y explosivos, por lo que tienen temor a una guerra más cruenta. Los pobladores quedaron en medio de una disputa sin control y amenazados a cada segundo por el grupo criminal que lidera Nemesio Oseguera. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que la violencia sin límites del CJNG puede volverse en su contra en algún momento? La madrugada del domingo 26 de junio del año 2022, la ciudad, Anáhuac, en el estado de Nuevo León, amaneció teñida de sangre inocente. Un grupo de criminales tirotearon a un convoy de 10 policías mientras estaban realizando sus tareas de patrullaje cerca de la frontera con Estados Unidos. En unos pocos minutos, los criminales tomaron la vida de media docena de inocentes. 3 efectivos murieron en el acto, mientras otros 3 fueron secuestrados por los sicarios y aparecieron muertos horas más tarde. La principal hipótesis es que el ataque, caracterizado por una extrema agresividad, fue perpetrado por el temido Cártel del Noreste, grupo separado de los Zetas. En este nuevo video de Militarmente te contaremos todos los detalles de este cruento episodio comandado por uno de los cárteles más sanguinarios de México. ¿Estás preparado? Entonces, comencemos.
La Secretaría de Seguridad, a través de la institución policial estatal Fuerza Civil, informa que lamentablemente 6 elementos de nuestra corporación perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Así comienza el comunicado con el que la Secretaría de Seguridad informó a los ciudadanos de Nuevo León que 6 efectivos policiales habían sido asesinados en manos del crimen organizado. Eran las 3 a.m. de aquel domingo de junio. Los agentes se encontraban realizando labores de patrullaje en la zona de la carretera Anáhuac, Colombia, cuando fueron emboscados por sujetos a bordo de 10 vehículos, la mayoría de ellos blindados. Este convoy criminal abrió fuego violentamente contra las fuerzas de seguridad utilizando armas de grueso calibre. A pocos minutos de iniciado el hecho, los efectivos se percataron de que los agresores los superaban en número y calidad de armamento. Sabían que no iban a poder repeler el ataque, por lo que solicitaron el apoyo de autoridades federales y fuerza civil. Sin embargo, al momento de arribar la ayuda al lugar de la agresión, los sicarios ya habían hecho su trabajo y escapado. Los delincuentes habían asesinado a 3 elementos de fuerza civil en la zona del ataque y abandonaron a 4 efectivos heridos por impactos de bala. Pero no se fueron con las manos vacías. Se llevaron con ellos a 3 policías que más tarde fueron encontrados ejecutados en una zona limítrofe con Coahuila. Las víctimas mortales fueron identificadas como Evelyn Lisbeth Garza Kruegel, Fidel Alejandro Olvera Gutiérrez, Ildefonso Francisco del Ángel, Humberto Ascensión Ramos Oaxaca, Carlos Andrés Hernández de la Cruz y Alfonso Cruz González. Respecto a las pistas en el lugar del hecho, sobre la carretera a Colombia se localizaron 2 camionetas que habrían sido utilizadas por los agresores y fueron abandonadas. Una Dodge Ram de color blanco y una Chevrolet Tahoe color guinda. Ambos estaban blindadas y no contaban con placas de circulación en la parte trasera. Por la zona también se encontraron diversos casquillos esparcidos sobre el pavimento, los cuales pertenecían a un fusil Barrett calibre 50 y a una AR-15 calibre 223. En el camino había incluso ponchallantas con los cuales se presume habrían volcado una de las patrullas. Ciertamente, los criminales estaban preparados para el combate. Este lamentable incidente se suma a una creciente ola de violencia en la zona metropolitana de Monterrey, lugar que se encuentra en disputa por diversos cárteles de la droga y tráfico de migrantes. Según lo que las autoridades dijeron a la prensa en aquel entonces, la principal hipótesis es que la emboscada habría sido orquestada por miembros del Cártel del Noreste. No es dato menor que meses antes de este episodio, su líder, Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, había sido capturado por las fuerzas de seguridad, lo que significó un duro golpe para dicho grupo delictivo. El Cártel del Noreste es un grupo escindido de los Zetas y es considerado como la tercera organización criminal más grande de México, solo por detrás del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Documentos del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA, ubican al nacimiento del Cártel de los Zetas en el año 1997, cuando los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron incluir a militares en el combate al narcotráfico en la frontera del estado Tamaulipas. Sin embargo, la iniciativa que nació para batallar contra el crimen terminó siendo frustrada de la manera menos esperada. Algunos capos tuvieron la brillante idea de reclutar exmilitares y antiguos policías federales para contratarlos como sus guardaespaldas. De esta manera, la mano armada del grupo, a diferencia de otros cárteles, comenzaba a ser especializada gracias al nivel de capacitación que traían o adquirían sus integrantes. A partir de ahí, los Zetas cobraron un nuevo significado, convirtiéndose en uno de los grupos criminales más temidos en todo el país. Su experiencia militar y su ferocidad cambiaron las reglas del juego en el mundo del crimen organizado a tal punto que la DEA los llegó a clasificar como los más tecnológicamente avanzados, sofisticados y violentos de estos grupos paramilitares. El lugar donde se establecieron con mayor fuerza fue en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, donde nacieron los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, quienes estuvieron a cargo de los Zetas varios años y quienes además son los tíos de El Huevo. En el año 2015 fue detenido el Z42 y allí nació el Cártel del Noreste.
Informes militares indican que si bien el CDN tiene su principal área de la influencia en Tamaulipas, también tiene una fuerte presencia en el vecino estado de Nuevo León. Con el nacimiento del Cártel del Noreste, surge además su brazo armado llamado la Tropa del Infierno, nombre que resulta más que adecuado. Esta unidad mantiene recurrentemente y sangrientas disputas con otras organizaciones como los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo. Además del tráfico de drogas, el Cártel del Noreste también está involucrado en otros delitos como tráfico humano, robo de combustible, secuestro y extorsiones. Aunque es conocido el accionar cruento y sanguinario con el que se desenvuelven los grupos de crimen organizado, el Cártel del Noreste llega a niveles de violencia inusitados hasta para los propios narcotraficantes. En el último tiempo ha circulado un video digno de generar las más oscuras pesadillas. Las fuertes imágenes muestran a integrantes del Cártel del Noreste con sus rostros tapados, despellejando y quitándole el corazón a un miembro del Cártel de Juárez. Antes de iniciar la tortura y posterior asesinato, uno de los integrantes amenaza al cártel rival diciendo: "Esto va para los Jaliscas, Golfas, Mayos y especialmente para ti, Charro y Polo de la línea de Ciudad de Juárez. Sigan mandando más pendejos infiltrados como estos porque así van a quedar". Y las últimas palabras que lanzan para dejar en claro su poderío son: Zacatecas es territorio del Cártel del Noreste. A estos ataques a cárteles enemigos se suman todas las ofensivas de la Tropa del Infierno a las Fuerzas de Seguridad de México. El primer ataque notable ocurrió en Nuevo Laredo el 24 y 25 de marzo de 2018 y fue contra elementos de la Marina que estaban en distintas bases de operaciones en la ciudad. 6 elementos resultaron gravemente heridos y un capitán de la Marina murió por un impacto de bala de Barrett calibre 50. Ese mismo año, el 14 y 15 de noviembre, se dieron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de la Tropa del Infierno en Nuevo Laredo, dejando un soldado y 6 sicarios muertos. Según reportes de inteligencia, la organización criminal le declaró la guerra al ejército el 5 de septiembre de 2018, día en que 8 de sus miembros fueron acribillados por elementos del Grupo de Operaciones Especiales durante una presunta ejecución extrajudicial. Ese mismo año, en el mes de noviembre, se reportaron enfrentamientos en Villa Unión. Los eventos ocurrieron cuando 15 miembros de la Policía Estatal de Coahuila se enfrentaron por más de hora y media a 60 criminales armados. Todo escaló a tal violencia que acudieron al lugar hasta elementos de la Fuerza Civil, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Defensa Nacional. Al día siguiente aparecieron muertos 2 civiles que habían sido secuestrados por sicarios. Se dice que la emboscada ocurrida en el año 2022 en Nuevo León y que se llevó la vida de los 6 policías también estuvo en manos de este grupo criminal. Si bien no hay registro de esa fatídica madrugada, tiempo después comenzaron a circular videos en donde se ve cómo el Cártel del Noreste intenta emboscar a militares de Tamaulipas, al igual que ocurrió aquella madrugada en Nuevo León. El fantasma que persigue la emboscada del Nuevo León es la pregunta de por qué aquella madrugada había tan solo 10 policías realizando el patrullaje en ese horario. Es de público conocimiento que la Fuerza Civil no transita de noche y prefieren quedarse en los cuarteles por el peligro que significa salir al exterior. Por estos motivos, las rondas se hacen desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, pero jamás de madrugada. A esta situación se le suma la poca cantidad de efectivos que estaban trabajando en la zona y además del mal equipamiento y la poca inteligencia desenvuelta en el patrullaje. Seguramente esta incógnita nunca tenga respuesta, pero lo que sí es seguro es que no es sabio tentar al destino cuando se trata de transitar en territorios tomados por el crimen organizado. Luego de tan doloroso suceso, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León otorgó apoyo a las familias de las víctimas y se solidarizó con ellos ante la pérdida. Al mismo tiempo, la autoridad se comprometió a que los responsables del crimen sean llevados ante la justicia. Un mes más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León detuvo a 44 integrantes del Cártel del Noreste. En aquel momento, las fuerzas de seguridad declararon: "Hemos detenido a 44 personas de ese grupo delictivo y que participó en los hechos. Además, hemos liberado en estas acciones a 6 rehenes que estuvieron a punto de privar de la vida y que se evitó gracias a la pronta intervención de nuestra corporación".
Junto a esas detenciones, las autoridades decomisaron 14 armas largas, 8 armas cortas, 51 cargadores, 907 municiones, 8 vehículos y 4 radiofrecuencias. Lo más duro de todo el hecho es que entre sus operadores se identificaron a menores de edad. En el año 2015, un convoy de policías de élite circulaba por una carretera en San Antonio del Oeste, Jalisco. Era un día como cualquier otro, o al menos eso pensaban los oficiales. Sin embargo, de forma repentina, fueron brutalmente emboscados. Tras una violenta lucha por intentar repeler el ataque, el hecho dejó heridos y se llevó consigo varias víctimas fatales. Desde un primer momento, los responsables estuvieron a la vista. El hecho había sido perpetrado por uno de los más sanguinarios grupos del crimen organizado mexicano, el temible Cártel de Jalisco Nueva Generación. El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 15 horas del 6 de abril del 2015 en la carretera Mascota-Las Palmas, entre Puerto Vallarta y Guadalajara. Los policías se encontraban trasladándose en un convoy de 4 camionetas, sin imaginarse que lo peor estaba a punto de pasar. 2 camionetas totalmente incendiadas estaban puestas en el camino para cortar la carretera e impedir que sigan avanzando. Cuando las unidades policiales llegaron a una curva, los delincuentes que estaban escondidos entre terraplenes tenían todo listo para lanzar sobre ellos un infernal temporal de balas y fuego. Según las investigaciones, los narcos emplearon granadas de calibre 40 propulsadas desde rifles, ametralladoras M60 con capacidad para 550 disparos por minuto y fusiles con proyectiles especiales para la perforación. Aunque parezca mentira, a veces los cárteles están mejor armados que el propio ejército. Los policías envueltos en el ataque no tenían a la vista a quienes les disparaban, que al estar encerrados entre vehículos prendidos fuego, tampoco tenían mucha posibilidad de escapar. Además, el ataque se agravó cuando sicarios arrojaron explosivos junto con garrafas de gasolina desde lugares estratégicos. Si bien las fuerzas de seguridad intentaron defenderse, estaban claramente en desventaja. Los resultados de la emboscada fueron verdaderamente trágicos y la población debía saberlo. El comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Francisco Alejandro Solorio, confirmó hoy que fueron 15 elementos de la Fuerza Única los que perdieron la vida tras haber sido emboscados la tarde de ayer en la carretera Mascota-Vallarta, a la altura del poblado Las Palmas. Luego del ataque, los agresores lograron escapar huyendo a través del monte. El armamento utilizado, la estrategia empleada y la manera de ejecutar la emboscada dejaron a la luz que quienes perpetraron el hecho no eran ningunos improvisados. Por el contrario, eran expertos en tácticas de guerrilla, explosivos y planeación de emboscadas. Las autoridades del lugar supieron inmediatamente que el ataque había sido planeado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido también como el CJNG. El despliegue claramente había mostrado la mano de obra, la disciplina en combate y la capacidad del grupo para coordinar ataques complejos sin experimentar bajas. Además, no todos los grupos armados de la zona cuentan con el arsenal militar que se usó contra la policía. El Cártel de Jalisco Nueva Generación es un grupo criminal mexicano dedicado al narcotráfico y tráfico de armas. La organización surgió en 2007 como un brazo armado bajo el nombre Los Matacetas, haciendo referencia a eliminar a dicha organización criminal. El grupo se independizó en 2010 y se dio a conocer a partir de septiembre de 2011, siendo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este cártel es considerado uno de los grupos delictivos más peligrosos del país y el principal rival del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, su reconocimiento no termina ahí. En el escenario internacional, el CJNG fue comparado en más de una ocasión con organizaciones yihadistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico, y la razón es porque utilizan métodos muy similares tanto para torturar como para asesinar a sus rivales. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump colocó a esta asociación delictiva entre las 5 organizaciones criminales más peligrosas del mundo.
Según expertos, mientras el gobierno mexicano luchaba contra los grandes cárteles como el de Sinaloa con la detención de Joaquín El Chapo Guzmán o a los Zetas con la captura de Omar Treviño Morales, el cártel Jalisco Nueva Generación crecía en la sombra y aprovechaba los vacíos de poder que producía la fragmentación de las grandes corporaciones criminales. Volviendo a la emboscada que terminó con la vida de 15 policías inocentes, el prontuario y el accionar de este cártel no fue lo único que lo vinculó al hecho. Tiempo antes había ocurrido un suceso que dejaba más que evidente esta correlación: el asesinato de Heriberto Acevedo Cárdenas, alias El Gringo. Acevedo Cárdenas, jefe de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación, fue abatido durante un enfrentamiento con elementos policiales en marzo de 2015 en la carretera libre de Colima, a la altura del municipio de Zacualco de Torres. Además de este capo, 3 otros sicarios fueron dados de baja en aquella oportunidad. Antes de perder la vida, El Gringo contaba con 2 órdenes de aprehensión por homicidio y robo calificado, además de estar involucrado en el tráfico de drogas. El fiscal general de la causa también comentó que durante el año 2012, El Gringo había sido aprehendido en San Miguel el Alto, donde intentaba asentarse como jefe de la plaza de Cocula para el CJNG. En aquel momento se lo había detenido por una gran cantidad de crímenes, incluyendo asesinatos, secuestros y, por supuesto, tráfico de drogas. Al mismo tiempo también se había visto involucrado en la polémica ejecución de una funcionaria de la Procuraduría General de Justicia de San Miguel el Alto. Sin embargo, y de una forma inexplicable, había logrado recuperar su libertad pocos meses después de su captura. El asesinato de El Gringo no solo representaba una baja significativa para el grupo delictivo, sino que información encontrada entre sus pertenencias reveló las técnicas de tortura de estos criminales. Los violentos y morbosos métodos del CJNG lo diferencian del resto de los cárteles mexicanos. Sus técnicas son parte del mensaje que envían: nadie debe meterse con ellos. En el celular del Gringo se encontraron videos de víctimas padeciendo las peores torturas imaginables. Un adulto totalmente sometido y con la cara ensangrentada rogando piedad en vano. Un niño de 10 años con explosivos pegados en su cuello. Y muchas otras prácticas tan espantosas que no pueden ni describirse. La marca registrada de El Gringo Acevedo Cárdenas era dinamitar a sus víctimas vivas. Sí, escuchaste bien, las dinamitaban vivas. Una semana después del asesinato de El Gringo, el CJNG ya estaba más que dispuesto a ejecutar una venganza. Así fue que decidieron atentar contra la vida del comisario de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Solorio. El 30 de marzo del 2015 a las 23 horas, un comando armado interceptó en la calle Independencia del poblado Río Blanco al grupo de seguridad del comisario y con armas de fuego de grueso calibre y explosivos intentaron asesinar al mando policíaco. Sin embargo, la efectiva reacción de Solorio y de sus escoltas les permitió repeler la agresión y ahuyentar al grupo de sicarios. En el lugar fueron encontrados un fusil Barrett calibre .50, otro fusil de asalto, armas cortas y un lanzacohetes cargado. Las fuerzas de seguridad también decomisaron varios vehículos que utilizaban los delincuentes. En aquella oportunidad, el atacado contó el hecho en una conferencia de prensa. Como todos ustedes saben, el pasado 30 de marzo, en mi calidad de comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, una célula criminal atentó contra mi vida en el poblado de Río Blanco, en la zona norte del municipio. Gracias a las investigaciones del hecho, la policía logró detener a 15 delincuentes cómplices de El Gringo. Otro golpe importante contra el cártel de Jalisco Nueva Generación. Para ese momento, el grupo criminal no hacía más que salir perjudicado, primero con la muerte de uno de sus capos y luego con la detención de varios de sus integrantes. Fue así que tomaron la decisión de realizar una nueva respuesta, esta vez aún más violenta y sin margen de error. Como imaginarás, estamos hablando de la emboscada que terminó con la muerte de los 15 policías. Lo que sí está claro es que es imposible no preguntarse cómo sabían los delincuentes el recorrido, el día y la hora del viaje del convoy de policías. ¿Acaso cualquiera de nosotros podría obtener esa información? Luis Carlos Nájera, el fiscal general del Estado, sostuvo: esta gente tiene muchos informantes, los conocemos como halcones.
Puede ser cualquiera que esté vendiendo en una esquina o incluso miembros de seguridad. No lo descartamos. Además, sumó que tuvieron que investigar incluso en el interior de la policía para averiguar cómo los delincuentes habían obtenido la información. Después de semejante despliegue criminal y luego de haber terminado con la vida de 15 inocentes, uno pensaría que las cuentas ya estaban saldadas, pero no. El grupo criminal no estaba satisfecho, por lo que siguió con su venganza. Varias horas después de la emboscada, sicarios del CJNG radicados en Zacoalco de Torres mataron a Miguel Ángel Caicedo Vargas, jefe de policía de ese municipio. Según los investigadores, la víctima había sido secuestrada y torturada antes de ser finalmente asesinada. ¿Cómo supieron los investigadores quiénes eran los responsables? Los sicarios no dejaron que haya ninguna duda. Clavaron un cartón en el cadáver con un mensaje escrito, advirtiendo a las autoridades que el jefe de policía había sido asesinado como consecuencia de la muerte de El Gringo. Para ese entonces, la muerte del capo narco había dejado a su paso muchas víctimas, pero pocos responsables. Los medios de comunicación dieron a conocer al pueblo mexicano el brutal balance. La muerte de Acevedo Cárdenas tiene un balance de 15 elementos caídos, 5 más lesionados, 15 delincuentes detenidos y una investigación abierta para dar con el paradero de los responsables que perpetraron el ataque contra los uniformados. Si bien en aquel momento las autoridades afirmaron que lo que urgía a la seguridad estatal era avanzar en la estrategia de inteligencia para golpear a los cabecillas del narco en Jalisco, al día de hoy no se sabe si las fuerzas de seguridad arrestaron a los responsables del asesinato de los 15 policías. Respecto a algún resarcimiento, en aquel momento solo se supo que los parientes de los agentes fallecidos en cumplimiento de su deber recibirían un seguro de vida por 525.000 pesos, lo que equivale a más de $30.000. Además, 3 meses de salario para ayuda funeraria y apoyo para vivienda y pensión. Pero ante tanto dolor, ese resarcimiento fue demasiado poco. Los familiares de los fallecidos denunciaron a través de un escrito la indiferencia de la sociedad ante la muerte de los 15 servidores públicos. Según su opinión, este aberrante hecho no había impactado lo suficiente en los mexicanos, ya que la mayoría de los ciudadanos había mirado para otro lado. Mientras tanto, y luego de la emboscada del 2015, este cártel siguió haciendo de las suyas y llevándose vidas inocentes a cada paso. Poco tiempo después de la masacre de los policías volvieron a aparecer en las noticias mexicanas e internacionales, cuando derribaron un helicóptero del ejército en Jalisco. Otra vez el propio gobierno tuvo que reconocer que la emboscada había sido perfectamente diseñada. El cártel Jalisco Nueva Generación derribó el helicóptero de la Fuerza Aérea con un lanzacohetes ruso RPG-7, acabando con la vida de 8 militares y un policía federal. La aeronave en la que viajaban los efectivos, un Cougar con matrícula 1009, fue derribada con una técnica similar a la utilizada en Medio Oriente por los grupos terroristas e insurgentes. Pero esto tampoco fue suficiente para saciar la sed de sangre del CJNG. En 2018, en el occidental estado de Nayarit, secuestraron y asesinaron a 2 agentes de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Al año siguiente, autoridades de Estados Unidos mapearon la expansión del cártel de Jalisco en México. El grupo delictivo es la principal organización de narcotráfico en 24 de las 32 entidades del país. De acuerdo con la Administración de Control de Drogas, o DEA, las autoridades registraron el uso de violencia despiadada como una estrategia del cártel para abrumar a las poblaciones y autoridades locales. Además, oficiales norteamericanos han reconocido que el CJNG controla el movimiento de más de 1/3 de todos los narcóticos que se consumen en Estados Unidos y que este ha expandido sus operaciones a Europa y Asia. En 2020, de acuerdo con las autoridades, la agrupación envió cerca de 30 sicarios armados con equipo militar a una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México para asesinar al encargado de seguridad de la capital azteca. Sin embargo, por obra del destino, Omar García Harfuch sobrevivió a los 3 disparos que recibió en el ataque. Desde entonces, distintas autoridades públicas dicen haber recibido amenazas de muerte por parte del violento cártel.
A diferencia de los cárteles colombianos de Pablo Escobar, los narcotraficantes mexicanos no solían atacar autoridades de alto rango, en parte para evitar enfrentamientos con el Estado, pero también porque se habían dado cuenta de que el soborno era una herramienta más eficiente que las ejecuciones. No obstante, el intento de asesinato contra García Harfuch y las amenazas contra distintas autoridades jerárquicas corrieron los límites que tienen los narcotraficantes respecto a las autoridades. En la actualidad, el Cártel de las Cuatro Letras se ha convertido en la organización criminal más poderosa de México, con una marcada y violenta presencia en 11 estados, entre los que se destacan Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán. Aunque el Cártel de Sinaloa se mantiene también en el frente de la violencia criminal, es necesario remarcar que desde las detenciones de El Chapo y Ovidio Guzmán ya no es lo que solía ser. En este panorama, el grupo delictivo de Jalisco, liderado por el mencho Nemesio Oseguera Cervantes, se ha convertido en el enemigo número 1 de las fuerzas de seguridad y armadas mexicanas. Su sello distintivo de atacar sin tapujo a autoridades y servidores públicos lo ha convertido en el mayor peligro para la frágil estabilidad de ese país. Ya han pasado 8 años de la histórica emboscada que terminó con la vida de 15 policías, y no solo la justicia parece no llegar, sino que por desgracia el accionar del crimen organizado se recrudece cada día más. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos en un próximo video de Militarmente.